alguna persona asmática, ¿ya? Uno de los tratamientos más habituales del asma es con un inhibidor de los leucotrienos, que se llama Montelukast. Sí, es carito. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera este Montelukast? Genera inhibición de los leucotrienos. ¿Qué hacen los leucotrienos? Producen broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular de los bronquios, que generan más obstrucción y que aumentan la crisis asmática. ¿Qué hace este Montelukast? Inhibe esta parte de los leucotrienos. Y por el otro lado tenemos las ciclooxigenasas, que vamos a encontrar las COX-1 y la COX-2, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Y aquí preferentemente, ¿qué medicamentos actúan? Los AINES. Hay distintos tipos de generación que hacen las ciclooxigenasas. Por ejemplo, una particularidad de la ciclooxigenasa número 1, ¿qué hace? Genera otro tipo de prostaglandina que favorece la agregación plaquetaria. ¿Ya? Que favorece la agregación plaquetaria y que podría, una vez que se genera mucha agregación plaquetaria, por ejemplo, formar trombos. ¿Qué medicamento cree usted que previene esa ciclooxigenasa 1? La aspirina, como antiagregante plaquetario. En el caso de la ciclooxigenasa 2, ¿qué es lo que hace? Libera prostaglandinas P y E abultadamente, y lo que hacen es aumentar el dolor, aumentar el edema y, por ejemplo, aumentar la respuesta sistémica como la fiebre. ¿Qué medicamentos creen que actúan directamente sobre la COX-2? Paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, que son los medicamentos que más disminuyen la temperatura corporal de la persona cuando tiene fiebre. ¿Se dan cuenta lo bonito que es mezclar la fisiología, la fisiopatología con la farmacología? Y la bioquímica. Hermoso, ¿no? Y la bioquímica también. ¿Ya? Entre muchas otras cosas que vamos a encontrar. ¿Ya? No me hagas En el llorar. caso de los AINES, No me hagas llorar. son completamente más afines con la ciclooxigenasa 1 o 2. Y hay otros medicamentos que son totalmente, por ejemplo, tenemos acá la COX-1, tenemos acá la COX-2. Por darle un número X, no me lo sé de memoria, pero la aspirina actúa 80% sobre la 1 y 20% sobre la 2. Por eso que la aspirina también funciona como analgésico, pero su fin principal es la antiagregación plaquetaria. ¿Estamos claros con eso? ¿Ya? En el caso de la COX-1 genera agregación plaquetaria, genera, por ejemplo, mayor acidez, por eso que la aspirina te da más acidez. Y en el caso de la COX-2 genera principalmente inflamación, dolor y fiebre. Y hay medicamentos que actúan directamente sobre la COX-2 en el 100%. Esos medicamentos se les llaman los COXIB. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, del Celecoxib? Sí. Celecoxib actúa directamente sobre el COX-2, inhibe el edema e inhibe el dolor. Por eso es tan bueno para los dolores así como crónicos. Principalmente porque la ciclooxigenasa 2 actúa fuertemente sobre la artrosis. Entonces el Celecoxib, como actúa directamente sobre esa, funciona mejor para el dolor crónico de los pacientes con artrosis. ¿Sí? Profe, Diga. consulta. ¿Y la inflamación de los varices? La inflamación de los varices, pero es que en realidad los varices ya es por un tema de hay retorno. alteración ahí en lo que es el retorno venoso en sí. El retorno venoso. ¿Ya? Porque ustedes saben que las venas son elásticas. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las venas, además por dentro, tienen como unas membranas que evitan que el contenido de la sangre baje, sino que suba. Ahora es que el retorno venoso. Bombas venosas. ¿Ya? Las bombas venosas. En ese caso en particular, ¿qué es lo que pasa? Esas bombas venosas se ven falibles, se empiezan a fallar y se empieza a acumular la sangre hacia abajo y empiezan a dilatarse. Pero igual no genera calor local, o sea, como en el... Sí. De hecho, las varices cuando se inflaman generan calor local, dolor, edema, todo. Lo mismo. ¿Ya? Porque también hay respuesta inflamatoria contra las varices. ¿Ya? Y en la fase celular vamos a tener tres fases. La fase 1, que es reconocimiento y fijación a la partícula que va a ser ingerida por leucocitos. Acá el glóbulo blanco selecciona la partícula que se va a comer. En la fase 2 atrapa la partícula que se va a comer y le forma una vacuola. ¿Qué es una vacuola? Le hace una membrana al interior, ¿ya? Para poder comérsela completa, le hace un huevito. Y en la fase 3 hay destrucción del microorganismo y degradación del material.
aquí ya se produce la muerte del microorganismo en sí. Selecciona el microorganismo, lo agarra, lo hace una vacuola y posteriormente lo digiere. Así es como funcionan los glóbulos blancos. Ahí tenemos una imagen un poquito más ilustrativa. ¿Ya? En el caso de la inflamación aguda, podemos encontrar exudados e inflamaciones serosas. ¿Ya? Por ejemplo, que puedan aparecer las vesículas y las flictenas. ¿Cuándo podrían aparecer flictenas? Cuando se quema. Quemaduras tipo AB, ¿ya? O de segundo grado. Úlceras por presión también. Úlceras por presión también pueden haber generación de flictenas. Exudado de inflamación hemática, que acá vamos a tener exudado hemático combinado. Hemático, cero hemático, etc. Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fibrosis? Esta es una pericarditis fibrosa. Todo eso es fibrosis. Una reparación anómala del tejido en sí que fue dañado por la inflamación. ¿Ya? Y finalmente, exudado de inflamación purulenta, cuando tenemos principalmente muchos desechos celulares que generan el pus. Hay algunos ejemplos. ¿Ya? Y en el caso de la inflamación crónica, vamos a encontrar infecciones persistentes, ¿ya? Podemos encontrar reacciones inherentes de hipersensibilidad, que es cuando la persona es demasiado reactiva a algún tipo de alérgeno o tiene alguna patología autoinmune. ¿Ya? Donde acá, particularmente, ¿cuál es la característica? Que no está asociada a la infección de microorganismos. Es una respuesta exacerbada solamente. Por ejemplo, en el asma, en la artritis, ¿ya? O en las inflamaciones intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Y la exposición prolongada a antígenos que sean endógenos o exógenos. Profe, en la parte de la inflamación y de las alergias, hay personas que cuando están como en situaciones así como muy de mucho estrés, generan una respuesta inflamatoria igual. Sí, también. Porque son reacciones de hipersensibilidad, son autoinmunes principalmente. Hay algo que desencadena una reacción inflamatoria sistémica bastante exacerbada, que inclusive en algunos pacientes puede ser por estrés. Por el clima también. De repente puede ir a un clima más húmedo o más seco en general. Las personas que se les inflaman los dedos, ¿Cómo? que se les inflaman los dedos cuando hace mucho frío. Sí, Personas también. que se llama Artritis reumatoide. y le dicen la Sabañones. Los sabañones, Le claro. dicen. Pero eso es parte de artritis. Sí. ¿Ya? Y de exposición prolongada, como es el ejemplo de los mineros antiguamente, ¿ya? De las minas de carbón o de las minas de, no me acuerdo cuál era la pero que generan, por ejemplo, la silicosis, cuando había exceso de silicio. Esa es una inflamación, la silicosis es una inflamación crónica de la pared o el parénquima pulmonar, producto de la exposición del sílice. Pero el tema ese de los sabañones, profe, igual tiene tratamiento, porque por ejemplo mi hijo mayor tenía mucha inflamación. Y bueno, fue al especialista, le dio un tratamiento. Más que Tiene que ir a un reumatólogo. Claro, y más que nada me dijo igual era un tema de circulación. Se tomó los medicamentos. Sí, todo es tratable, pues lo importante de esto es detener la causa, que en particular en el caso que usted menciona, la artritis y todo, es por esta causa, hipersensibilidad. Acá muchas veces el tratamiento que se da, en el caso de la hipersensibilidad, ¿qué tipo de tratamiento sería el más adecuado para disminuir la respuesta inflamatoria? Los corticoides. Betametasona, dexametasona. Con el tema de la inflamación intestinal, el tema de la... No tiene causa, no Claro, tiene de esta cura, no enfermedad, tiene no, agente claro. biológico, nada. Claro, porque es algo como más, digamos, Es autoinmune también. autoinmune. Sí. Profe, ¿y el vitiligo cuando se hincha? Lo mismo. El vitiligo es otra cosa. El vitiligo es pérdida de la melamina. No, pero la mancha cuando crece se inflama. Muchas veces puede ser una respuesta inflamatoria de dérmica. El vitiligo particularmente Como externa. es uno de los factores O sea, que más como estudian el estrés. superficie. Superficial. A más estrés, más aumenta el vitiligo, que es pérdida de la melamina. Estamos. Algunas características crónicas, que en realidad es más de lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Y mediadores de la inflamación. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los macrófagos, que estos secretan citocinas como mediador químico para el aumento de la respuesta inflamatoria, ¿ya?
eliminan los microorganismos, son los principales, los macrófagos son los principales agentes de fagocitosis. Es decir, los principales agentes que eliminan y se comen a los microorganismos y agentes heterológicos. Vamos a tener los linfocitos, que acá, particularmente los T y los B, van a amplificar esta respuesta y son los que tienen la memoria inflamatoria. Pero, ¿puede repetir lo que dijo de las citocinas? Las citocinas, los macrófagos liberan las citocinas, que son mediadores químicos que estimulan todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria en sí. ¿Ya? Y en el caso de los linfocitos, como les digo, son principalmente las células que guardan la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Son los, ¿se acuerdan cuando dicen, no, es que se tiene que enfermar un par de veces el niño para que críe defensas? Ya, para que críe defensas tiene que tener linfocitos. ¿Ya? Existe otro tipo de linfocitos, que son los TD4 helper, que son los que más actúan a nivel de la inflamación en sí. Como dije, los linfocitos T, CD4, que se les llama helper, linfocitos helper, son los que más actúan a nivel de la inflamación y guardan una respuesta inmunológica muy exacerbada. Y otras células, por ejemplo, los eosinófilos. Acá hay una reacción mediada por la inmunoglobulina E. ¿Alguien, por ejemplo, es muy alérgico? ¿Usted es alérgica, por ejemplo, al polen? A todo. ¿Al polen? Ya. Usted tómese un examen, un hematocrito, no un hematocrito, pero un hemograma, donde le aparezca el recuento de blancos, y vea los eosinófilos, el nivel que tiene, por ejemplo, en invierno, y vea el nivel de eosinófilos que tiene en primavera. ¿Por qué? Porque los eosinófilos tienen directamente relación con las alergias. Entonces, por ejemplo, yo me he tomado hemograma, no sé, mayo, y tengo, por decirle un número, 0.5. Y me lo tomo en diciembre, que estamos en primavera, y tengo 8. ¿Ya? Porque mientras mayor respuesta inflamatoria tenga a las alergias en sí, más aumenta. Otro patrón que altera los eosinófilos, que es mucho más preocupante, son las reacciones o las actividades parasitarias. Por ejemplo, usted si come mucho y no engorda, podría tener una tenia. ¿Sabe lo que son las tenias? Ojalá tener Y una en ese tenia. caso que usted tenga una tenia, La va a tener mansa disparado sobre los la mansa tiene tenis. ¿Ya? La manzana que tiene Los mastocitos, 19 metros. que los mastocitos ustedes saben que liberan mucho la histamina, que era el agente preponderante de la inflamación, de la parte número 1 de la cadena, y liberan prostaglandinas, que favorecen toda la cadena inflamatoria también, que está la prostaglandina particularmente de que salen desde las ciclooxigenasas. Y los neutrófilos, que las inflamaciones agudas son los agentes principales y los que más llegan al lugar de la escena del crimen. ¿Ya? Los neutrófilos. Ahí tenemos algunos efectos sistémicos. La fiebre, por ejemplo. Que después vamos a ver la fiebre, así que no vamos a indagar tanto. El aumento de proteínas. Acá hay una proteína particular que marca la acción inflamatoria, que es la proteína C, o la PCR. ¿Ya? Cuando usted toma un examen de sangre, una batería completa, muchas veces toma la PCR. La PCR es un marcador de inflamación sistémica. La PCR normal es menor de 0.5 miligramos por decilitro. Y por ejemplo, cuando tiene una infección bacteriana, puede tener una PCR en 70, en 100. ¿Ya? Una apendicitis, por ejemplo, puede tener una PCR en 150. Entonces, se dice que hay una respuesta inflamatoria ante algún estímulo, principalmente más bacteriano que nada, es cuando más se dispara. Díganme. Profe, la PCR. Sí. Es una proteína de inflamación. Es un marcador de inflamación. Hay una respuesta inflamatoria, hay una estimulación del sistema inmune cuando está la proteína C reactiva más alta. Como les digo, una persona normal tiene que tener menor de 0.5, que no está pasando por ninguna respuesta inflamatoria. Una persona con una amigdalitis podría tener una PCR en 50, en 70. Una persona, por ejemplo, con una apendicitis, yo he visto personas con apendicitis con PCR de 150. ¿Saben cuánto tenía un paciente COVID? Yo llegué a ver pacientes COVID que tenían una PCR en 300, 400. Imagínense la reacción inflamatoria que generaba el cuerpo ante un virus tan desconocido como el COVID. Con la fiebre de la ¿Ya? Y era paciente en UCI, ventilado y tal. ¿Ya? La leucocitosis,
ya que es el número aumentado de los leucocitos. ¿Cuántos son los leucocitos normales en sangre en un hemograma? ¿Se acuerdan? 7.000 a 10.000. Leucocitosis de 10.000 hacia arriba. Se habla de leucocitosis. Y signos y síntomas que podríamos encontrar: taquicardia, a veces hipertensión, taquipnea y, por supuesto, la fiebre. ¿Ya? Resultados de la inflamación: podemos tener una resolución completa, es decir, vuelta a la normalidad, regeneración del tejido, todo normal y seguimos como estábamos. Un reemplazo por tejido conectivo, que es la fibrosis que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? O una progresión a que pase de aguda a crónica la respuesta inflamatoria en sí. Esas son las tres fases que podríamos encontrar del resultado de la inflamación. ¿Ya? Lo que es reparación con cicatrización, técnicamente son sinónimos. Es lo mismo. ¿Ya? Acá otro tipo de ejemplos: regeneración, reemplazo de tejidos dañados, recuperación del estado, vuelta a la normalidad. Y cuando hay más tejido conjuntivo, cuando no son capaces de regenerarse, tejido gravemente dañado y hay oposición del tejido conectivo, hay más fibrosis. Esta, por ejemplo, es una lesión típica que vuelve a regenerarse por completo, y esto, por ejemplo, es una úlcera, cuando ya se vuelve una lesión crónica, donde no es capaz de repararse y autorregenerarse. ¿Ya? Que habitualmente las lesiones más crónicas son las lesiones por presión, que se generan por la presión de los huesos principalmente. ¿Ya? Aquí más de lo mismo. ¿Ya? Tejidos lábiles, como por ejemplo la piel, es un tejido muy lábil, es muy fácil de romper y muy fácil también de regenerar. Cicatrizaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos la etapa del ciclo celular, la G0? ¿Ya? Que era la que cuando la célula estaba stand-by. El hígado tiene un alto número de células que están en G0. Por eso es que el hígado es uno de los órganos que se regenera más rápidamente, porque tiene células de stand-by esperando que haya algún daño y regenerarse rápidamente para sustituir todo el tejido. Y este es el más preocupante: los tejidos permanentes, ¿ya? Como las neuronas, como los miocardios, No, eso no se regenera. donde son células que una vez que se dañan, no se reparan, no se regeneran. ¿Cuánto tiempo puede estar, por ejemplo, en las neuronas sin tener oxígeno y producir un daño irreparable? Entre 4 a 6 minutos. Por eso es que es tan importante la RCP en el paro cardíaco. ¿Ya? Eso es más de lo mismo, más de lo mismo. Ya, chicos. ¿Profe? ¿Dudas? Tengo una consulta. Díganme. Los pacientes que tienen diabetes, ellos son como más predisponentes a regenerar fibrosis. Más que regenerar, tienen mala regeneración celular. Ah, ya. Y no generan tanto fibrinógeno, No, no generan tanto, pero tienen mala regeneración celular en general. Ellos tienden mucho a hacer más úlceras, porque a la diabetes, uno de los daños que hace son daños vasculares. Entonces se pierde control. Por ejemplo, recuerda que cuando había acción inflamatoria se dilataban los vasos sanguíneos para generar más flujo. Claro. Ellos tienen esa dificultad. Pierden como esa Pierden que llegue más flujo sanguíneo al De hecho, la tejido. diabetes se caracteriza por microangiopatía, que es decir, que los vasos sanguíneos más pequeños son patológicos, macroangiopatía, que los vasos sanguíneos más grandes son patológicos, y la neuropatía, donde se pierde el tono simpático, ¿ya? Y parasimpático de todas las fibras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Para una regeneración correcta, tengo que un vaso sanguíneo que es de este porte, aumentarlo a este porte. El diabético pierde esa capacidad. Profe, y en el cáncer, y yo hace mucho tiempo, ya hace mucho rato, tuve un paciente que tenía un cáncer, o sea, no sé si era un cáncer, la verdad no me acuerdo, pero era como una tumoración acá, ¿Ya? que producto de la radioterapia, esa era una pústula que le había salido como en la encía. Ya. Y eso fue con la radioterapia, porque le sacaron biopsia y efectivamente era un cáncer. Y eso aumentó de tamaño hasta llevarse, bueno, casi todo su rostro. Él falleció de eso. Eso fue por qué, mi duda era, siempre me quedó esa duda, ¿por Si qué? estaba en radioterapia, ¿por qué creció tanto? Claro, Porque y no fue efectiva la pero radioterapia. si era porque era como del hueso, como que explicaba el doctor, como que Era no un sabía osteosarcoma, cómo. entonces. Claro, es un osteosarcoma. Como que el hueso se alimenta
y por eso crece más. Claro. Y por eso es más peligroso. No, y como les digo, que haya crecido tanto significó que la radioterapia no No fue hizo efectiva. efecto. Ya, porque la radioterapia lo que busca es destruir la multiplicación celular. Ya, y vamos